Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué agradable es estar en este maravilloso miércoles de perspectiva bíblica. Y como siempre he dicho, Corporación Bíblica Internacional nos da este medio para que podamos compartir la palabra de Dios. Qué maravilloso y qué tan indicado el tema que vamos a ver en este día. Sobre todo porque creo que nos pone a reflexionar como lo hemos venido haciendo durante el resto del año. Pero ahorita que estamos terminando, estamos casi a mes y medio, menos de mes y medio para concluir el año. Este tema en lo particular me permite a mí pensar en cuál es mi papel dentro de mi vida espiritual y qué es lo que estoy haciendo. Y al final de esta serie, no de esta serie, esta lección, por decirlo así, les voy a compartir el proceso que yo pasé en este país para que yo pudiese decidir junto a mi familia cuál era lo más indicado. Y esto nos permitió a nosotros como familia tomar decisiones y como hemos aprendido, todo lo que Dios hace en nuestras vidas bajo un propósito, entonces al final nos dio un propósito y nos tocó decidir. Esto de discípulo o creyente, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? ¿Cuál es la diferencia? Nos va a poner a reflexionar como lo hizo conmigo en su momento. Y el Espíritu Santo tocó mi corazón y me pidió que tomase una decisión, porque es fácil caer en una situación bastante cómoda, ¿verdad? Como normalmente el mundo nos lo da. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La lección de hoy, ¿verdad? Tiene que ver con esto, discípulo o creyente. Y se da esto porque hace unos años atrás, no unos años atrás, muchos años atrás, no teníamos esta diferencia entre discípulo o creyente, perdón, que ahora lo tenemos. Ahora hay un tema más que agregar a la enseñanza, que las personas nuevas que van creciendo espiritualmente, ahora ellos tienen que aprender también si hay alguna diferencia entre discípulo o creyente, o si yo puedo ser discípulo y no creyente, o puedo ser creyente y no discípulo. Entonces, este tipo de situaciones nos va a permitir a nosotros el día de hoy llegar a un acuerdo, llegar a un consenso de lo que la palabra de Dios dice y explica sobre esto. Y es importante que cada uno de nosotros podamos poner atención a lo que vamos a estudiar hoy, porque en lo particular, cuando escogí el tema, ¿verdad? Que no lo escogí, sino que solamente agregué la fecha, y posteriormente cuando vi el tema, dije, wow, qué maravilloso es el Padre Celestial con mi vida, porque me permite precisamente hacerme esta pregunta tan importante en mi vida espiritual, y qué importante es hacerla al final del año. ¿Por qué al final del año? Porque al final del año hacemos un resumen de nuestra vida, hacemos un resumen de lo que hemos hecho, de lo que no hemos cumplido. Agarramos ese listado que tenemos en enero, ¿verdad? Y decimos, bueno, esto lo cumplí, esto no lo cumplí. Leí la Biblia como era un propósito, no la leí. Decidí asistir más a la iglesia o no lo hice. Y empezamos a hacernos ese montón de preguntas, ¿verdad? Para ver si hemos acertado con lo que nos habíamos propuesto al inicio del año. Bueno, otra pregunta, ¿somos discípulos o somos creyentes? ¿O somos creyentes y discípulos? ¿O somos discípulos y creyentes? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, pero vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en esta noche, para que sea quien nos guíe a poder desarrollar este maravilloso tema. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que recibimos día con día. Gracias por este recurso, Padre. Gracias porque me permites en lo personal poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y sé que de la misma manera podemos agradecer por lo que has hecho en la vida de las personas que nos escuchan en esta noche o posteriormente. Gracias, Padre Celestial, porque tu amor y tu fidelidad
es y ha sido siempre en nuestras vidas. Gracias porque tú nos cuidas, porque tú nos fortaleces, porque tú nos das ánimo para seguir adelante. Y hoy queremos aprender de tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe a aprender de ella. En ti nos quedamos agradecidos y suplicándote, Padre Celestial, que sea tu palabra completamente ese mensaje directo de lo que tú quieres enseñarnos en esta noche, lo que hoy se puede hablar. En ti nos quedamos, en Jesús. Amén y amén. Bien, lastimosamente en el siglo XXI hemos tenido que optar por hacer esta enfáticamente una diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. ¿El por qué? Bien, debido a esas incongruencias que los cristianos están mostrando, o a veces estamos mostrando en nuestras vidas. Se piensa que se puede ser cristiano o creyente sin ser discípulo. Y esta es una mentira que, que Satanás ha metido en la iglesia y ha metido en la mente de muchos cristianos. Y también se cree que ser discípulo es garantía de no apartarse del Señor. Dos cosas ocurren. Hay muchos creyentes que no quieren ser discípulos. ¿Okay? Son aquellas personas que tal vez solamente van a la iglesia, aquellas personas que van esporádicamente, van, se sientan, escuchan la palabra y esperan el próximo domingo para ver si tienen tiempo o si quieren ir. ¿Okay? Como también hay muchos discípulos que no quieren ser creyentes. Son aquellos que estudian la palabra de Dios, pero que creen que lo que está escrito, muchas historias no son reales o muchas cosas que están ahí no son creíbles, porque se debe tener fe para poder creer la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Y para eso, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Les digo, lo maravilloso, lo importante es que podamos tener nuestra Biblia en físico. Tal vez soy un poco de los de la antigüedad o antiguito en este sentido. Para mí es muy importante tener la Biblia en físico. Honestamente, es lo que yo les pido cuando estudiamos la palabra de Dios en el discipulado los martes, que podamos tener la Biblia para poder subrayar, hacer un comentario, escribir al lado de ella algo que podamos aprender o queramos preguntar, pero sobre todas las cosas, poder usar el libro de vida, que es la palabra de Dios, como se debe. Para mí eso es importantísimo. Pero bien, en Juan 8:31 la palabra de Dios dice de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. Aquí comenzamos. ¿Y quién habla? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús distingue a los creyentes de los discípulos verdaderos. El creyente reconoce a Cristo, el discípulo lo obedece. Y esto es muy importante, ¿no? Tener esas diferencias. Ya vamos aprendiendo, ¿verdad? Esas etapas de la vida cristiana en cuando empezamos a ser creyentes y qué nos hace falta para ser discípulos. O cuando ya estamos en el proceso de aprendizaje, en el discipulado, que no se nos olvide la parte de creer. Creer no siempre es seguir. Juan 2, 23 al 25, la palabra de Dios dice de esta manera. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, vieron las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que había en el hombre? La falta de creer. Es ese deseo. Estaban viendo los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo, pero aún no creían. La pregunta es qué les faltaba a ellos para poder creer. Ahora, nosotros muchas veces caemos en este problema. Hablábamos el domingo que es cierto, hay dificultades en la vida donde pasamos por tormentas, esas tormentas tan grandes en nuestras vidas, a las cuales sentimos que no estamos preparados para poder navegar sobre ellas y que muchos en el proceso de esas tormentas dejan de creer. ¿Okay?
Y tal vez la tormenta está a poco para que desaparezca, pero la falta de fe deja de que ellos puedan creer, o que nosotros podamos dejar de creer. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. La palabra de Dios dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para mí, este es uno de los versículos más duros que cualquier cristiano, ¿verdad? O cualquier persona que crea que está dentro de los caminos del Señor Jesucristo pueda tener al momento de encontrarse con la realidad, o sea, encontrarse con el Señor Jesucristo y les pueda decir este tipo de palabras. ¿Qué pasa? Muchos creyeron al ver los milagros, pero no se comprometieron. Jesús discernía corazones superficiales. Jeff Meyer, comenta lo siguiente: el creyente busca lo que Jesús ofrece. Ahora bien, el discípulo busca quién es Jesús. ¿Cómo yo puedo identificar si realmente soy un creyente o soy un discípulo? Bueno, los martes es un termómetro. ¿Cuántos comienzan el estudio que es estudio bíblico o estudio discipular? Estudiar para ser discípulo. ¿Okay? ¿Cuántos estamos prestos a entrar al llamado, ¿verdad? Cuando recibimos la invitación a poderlo hacer? Perdón. ¿Cuántos podemos nosotros hacer nuestro trabajo, no solamente de estar una hora estudiando en ese horario, en ese recurso de estudio bíblico, sino que agarramos nuestro material y empezamos a hacer las preguntas, las respuestas, empezamos a preguntarnos, a querer aprender más de lo que hemos estudiado anteriormente? Ese es un discípulo, el que busca al Señor Jesucristo, el que busca su comportamiento, su forma de pensar, su forma de actuar, qué es lo que él haría en ciertas situaciones, circunstancias. Y eso nos permite a nosotros comenzar ese camino del discipulado. Ahora bien, el discipulado implica rendir la voluntad. El simple creyente puede admirar a Cristo. El discípulo le entrega su vida. Jesús fue muy explícito acerca del costo de seguirlo. El discipulado requiere una vida totalmente entregada. Lucas 14 nos dice de esta manera, no está ¿cómo se llama? En pantalla, pero quiero compartirles esta parte que dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando estaba estudiando este tema, me encuentro con este versículo y puedo entender parte de mi vida, que para poder yo realmente buscar al Señor Jesucristo como un discípulo, yo tenía que dejar tantas cosas que estaban dentro de mí y que era un peso que no me permitía realmente ser un discípulo. He creído en Jesucristo casi toda mi vida, desde los 13 años. Desde ese momento decidí aceptar su invitación para creerle, para optar a esa vida eterna que todos queremos. Ahora, no renuncié a todo. Habían cosas en las cuales estaban dentro de mí que yo quería antes de. Y más adelante les voy a explicar el por qué. Ahora, Mateo 16:24, hoy sí. Dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la parte esencial del discípulo, ¿ok? Es negarse
nuestra condición como pecadores, negarnos a lo que está dentro, a aquellas cosas que no nos permiten seguir al Señor Jesucristo como debe ser. No todos los seguidores de Jesús fueron capaces de hacer semejante compromiso. Hubo muchos que abandonaron a Jesús después de un tiempo. ¿Okay? Y muchas personas que comenzaron en una iglesia, en una congregación, en un ministerio, lastimosamente, después de un tiempo los dejan. Eran personas que creyeron en su momento, pero que no decidieron ser discípulos. Juan 6:66 dice de esta manera: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste esto. Jesús usó el término discípulo, pero nunca el término cristiano, ¿no? Porque el término cristiano fue inventado o fue dicho después, mucho tiempo después. Ahora, el Señor Jesucristo deseaba y desea que usted y yo seamos discípulos. El primer caso de la palabra cristiano que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto lo podemos encontrar en Hechos 11, en la historia de la iglesia primitiva. La mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que es muy poco probable que los propios creyentes hubieran pensado en el nombre de cristianos. La iglesia primitiva usó nombres para sí mismo, palabras como discípulo, ¿verdad? Que lo encontramos en Hechos, santos, como habla Romanos, Corintios, Efesios, ¿verdad? Hablan los santos refiriéndose a los cristianos. Hermanos, ¿verdad? También habla en Corintios y en Pedro. Estas son las palabras que la iglesia primitiva utilizaba para llamarse unos a otros. Ahora bien, otro punto, para poder identificar si somos discípulos o creyentes, tiene que ver con la obediencia, que es una marca esencial del discípulo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la palabra de Dios, él es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Esto está en Juan 14, 21, 24. El amor es la esencia para que cada uno de nosotros podamos ser obedientes. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Fue una de las preguntas que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. ¿Okay? Hizo a la multitud, ¿verdad? ¿Por qué me llama Señor? Un Señor hace lo que sus siervos, los siervos hacen, perdón, lo que el amo o el Señor dice. Y entonces aquí hay una contradicción, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo les hace esta pregunta: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Okay? Ahora, Jesús equipara el amor con la obediencia. No se trata de conocer su palabra, sino de vivirla. Y esto es muy importante. Yo conozco a muchas personas que pueden debatir la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios, que la han leído, pero que no la viven. Y la toman como un libro para su conocimiento. ¿Ok? Pero al no vivirla, se convierte solamente en palabras sin sentido. Porque la palabra de Dios hay que vivirla, hay que hacerla real en nuestra vida. Señor, Señor, sin obedecer es una contradicción espiritual. El discípulo no pregunta, ¿qué gano? Sino, ¿qué debo rendir? La obediencia es la evidencia del amor genuino. Y esto es importante. ¿Ok? Yo siempre he tratado de enseñarle a la congregación algo. Lo que hacemos, lo hacemos por amor. Si existe un grano en nuestra vida de querer ganar algo a cambio de lo que hacemos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y lo que estamos haciendo solamente es esforzándonos por hacer algo. El discípulo no se pregunta qué gana, sino qué es lo que se debe rendir, qué es lo que tengo que hacer en nombre del Señor Jesucristo.
La obediencia es una evidencia del amor genuino. El nombre cristiano significa que pertenece a Cristo. ¿Okay? Parece haber sido inventado por aquellos que están fuera de la iglesia, o un nombre que se le daba a las personas que seguían a Cristo como para identificarlas de una mala manera. Es muy probable que hayan querido significar, ¿verdad?, según los estudiosos, un término muy despectivo. Solo en 2 oportunidades aparece la palabra en el Nuevo Testamento. En Hechos 26-28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y en 1 Pedro 4:16 dice así: pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué maravilloso cuando Pedro eh, se apropia de una palabra que puede parecer algo despectivo, para los demás, y la hace propia y dice: no, si alguno padece como cristiano, como seguidor de Cristo, que no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si nos llaman cristianos, bien, claro que sí, somos cristianos y glorificamos el nombre de Dios por ser cristianos. Qué maravilloso cómo Pedro logra darle un cambio significativo, ¿no?, a lo que el mundo quería menospreciar. La idea de que el término cristiano fue originalmente algo ofensivo se encuentra precisamente en este pasaje que acabamos de leer. Bíblicamente hablando, un cristiano es un discípulo de Cristo. Un cristiano es alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Un cristiano ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Un cristiano pertenece a Cristo y diariamente está siendo transformado en la semejanza de Cristo. Entonces, un verdadero cristiano también tendrá que ser un discípulo de Cristo. Él ha contado el costo y ha dedicado su vida a seguir a Jesús. ¿De quién habla? Del discípulo. Todo el que es y va a ser discípulo va a tener que pagar un costo. La palabra de Dios lo dice, más adelante lo vamos a leer. Que es un costo bastante cómodo, no. Cuesta porque nos saca de nuestra comodidad, de nuestra parte tranquila, de donde queremos que nada nos toque y vivir una vida cómoda. El discípulo se desacomoda y comienza a aventurarse con el Señor Jesucristo por delante. El discípulo cristiano se adhiere a la enseñanza de Jesús, hace de Cristo su prioridad número 1 y vive como corresponde. Está activamente involucrado en hacer otros discípulos cristianos. Y esto es importante. El discípulo entiende que tiene un compromiso y tiene una tarea que hacer. Y es hacer discípulos a otros. Y esto es maravilloso. Como tercer punto, tenemos que el discípulo debe presentar frutos y esos frutos tienen que dar transformación, cambio a nuestras vidas. Mateo 7:16 al 20 dice de esta manera: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto es maravilloso, porque nos permite a nosotros analizarnos, hacernos un examen de nuestra vida espiritual, identificar si realmente nosotros estamos dando frutos. ¿Qué hemos hecho a favor de Jesús? ¿Qué hemos hecho a favor de la vida
en Cristo que está dentro de nosotros. ¿Hemos dado frutos? Es una pregunta. ¿Hemos sido transformados? ¿Somos diferentes a lo que éramos hace unos meses atrás? ¿O seguimos siendo igual? ¿O vamos empeorando? Que sería un caso de lo peor. Ahora bien, Juan 15, del 5 al 8 dice de esta manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Qué maravillosa palabra. Lastimosamente, muchas personas solamente toman el versículo que les conviene, pero no leemos antes o leemos después de lo que está en ese versículo, ¿verdad? A veces podemos decir que si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, lo cortamos muchas veces y solamente leemos: pedir todo lo que queréis y os será hecho, y nos apropiamos de esa palabra muchas personas, ¿verdad? Sin leer lo que está antes y después. No, para poder conseguir esto, nosotros tenemos que dar fruto y ser transformados. Hay una gran diferencia. El fruto visible del discípulo es una vida transformada. El fruto visible del discípulo es una vida transformada. El fruto del verdadero discípulo no es solo lo que hace, sino en quién se convierte. No es lo que éramos antes, es lo que somos ahora con Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo produce carácter, no solo acciones. El fruto distingue al seguidor real del simpatizante. Yo compartía algo hace 2 domingos atrás. Desde que estamos aquí, he visto un anuncio que siempre me ha partido el corazón. Y el anuncio es sobre los niños con cáncer. Y hay un testimonio, tanto de un niño como del padre. Y entonces, al final, lo que se pide es una ayuda mensual. Es muy simbólica para lo que realmente es en sí la institución. Y yo les contaba, precisamente cuando hablamos de la bondad, hace un par de domingos atrás, de que qué me sirve a mí, el deseo de ser parte de lo que aportan a esta maravillosa tarea, a este maravilloso hospital que ayuda a los niños con cáncer. Y llevo años queriéndolo hacer. Una bonita voluntad nada más, el deseo de ser simpatizante y ser un poco sensible, ¿verdad? A la tarea que otros están haciendo. Ahora, el Espíritu Santo produce carácter. El carácter es poder accionar. No solamente es me gustaría hacerlo, es tengo que hacerlo, porque el Espíritu Santo me está impulsando a hacerlo. Y así muchas cosas en nuestras vidas se van de la misma manera. ¿Ok? Como discípulos, nosotros debemos accionar, tenemos que producir un carácter que produzca fruto, un carácter que podamos desarrollar ese cambio permanente en nuestra vida. El creyente se conforma con saber, el discípulo se compromete con obedecer lo que ha aprendido. Un verdadero discípulo cristiano es un creyente en Cristo y posee una vida a través del Espíritu Santo que vive en él, debido a que él ama a Cristo. Un cristiano será también un discípulo obediente. Pablo describe la realidad de ser un discípulo cristiano. Miren lo que dice en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Poder entender esto es ser obediente. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en fe. Y esta parte es muy importante. Aprender a vivir en fe y accionar nuestra vida en fe. Como yo les digo, si analizamos lo que ha pasado en el transcurso de este 2025, llegar a hacernos un autoanálisis y poder entender si realmente nosotros hemos sido discípulos en este 2025 o hemos sido creyentes nada más. Juan 8:31, del 31 al 32 dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta palabra es maravillosa, los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta parte de poder entender lo que un discipulado puede obtener al acercarse cada vez más a lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestras vidas. Ahora, en la Biblia vemos un caso maravilloso sobre lo que es creer y lo que es ser discípulo. El discípulo que necesitaba ser creyente. Esto se encuentra en Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿De quién está hablando aquí el Señor Jesucristo? Está hablando de Tomás. Y vaya nombre el que pasó a la historia. Porque cuando hablamos de Tomás, decimos, Tomás el incrédulo. Tomás el que no creyó. Tomás es el que hasta que no tocó al Señor Jesucristo, no creyó que estaba delante de él, en presencia de él, el Señor Jesucristo. Y pasó a la historia con esto. Ahora, el discípulo Tomás, unos capítulos antes, unas historias antes de lo que está sucediendo aquí, tenía otro pensamiento, otra forma de actuar. Tomás el incrédulo, porque no creyó a los demás discípulos. Este es el discípulo que muestra una entrega y valentía, y esto lo podemos encontrar en Juan 11:16. Miren qué diferencia. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Y esta es la historia maravillosa de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor Jesucristo dice, bueno, no voy a ir donde Lázaro aún, sino que tengo que regresar a Judea. Y los discípulos dicen, no, ¿cómo vas a regresar? Le dicen. Si estuvieron a punto de matarte. Pero podemos ver que Tomás ahorita, en este momento, tiene una actitud diferente. Es un tipo valiente y dice, vamos también nosotros para que muramos con él, con Jesucristo. Una invitación que le estaba diciendo a sus compañeros, a sus hermanos. Vamos, y si hay que morir, morimos con el Señor Jesucristo. Pero la valentía y la entrega no necesariamente significan que un discípulo sea lo que dice que es. Y esto es importante. No siempre lo que nosotros decimos, ¿verdad?, con nuestras palabras, es lo que somos internamente. Y he conocido muchas personas que hacen promesas y este año te cumplo. Voy a ir a la iglesia, voy a servir en la obra, voy a ser fiel en mis ofrendas, voy a ser fiel en mis diezmos, voy a ser fiel en poder ser bondadoso con quien lo necesita. Y empezamos muchas veces a decir muchas cosas. Valentía, ¿ok? Valentía, entrega, pero no siempre es lo que está dentro de nosotros.
¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, después de un tiempo, esas palabras desaparecen y quedan en el olvido y en el pasado. Juan 20:28 dice de esta manera. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Palabras de exclamación, porque sabía lo que había hecho. Ahora, hay discípulos que dejan de ser discípulos. ¿Y cómo es esto? Bien, la palabra de Dios nos dice en Juan 6, del 60 al 66, una historia. Nos dice de esta manera. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vivieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu que es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces, y aquí está lo triste de esta historia, por decirlo así, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los discípulos mencionados en este párrafo, en este texto bíblico, son la clase de discípulos que al conocer la doctrina verdadera se apartan y no prefieren seguir por lo duro que se pone. En pocas palabras, cuando la doctrina, estamos hablando de la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios que se expone y empieza a movernos dentro de nosotros, a nuestro interior, y es cuando decidimos que hay cosas que nosotros no queremos dejar, o que las tenemos en primer lugar, y que no queremos bajarla de ese pedestal, porque nos conviene que estén ahí. Ahí es donde estas personas deciden retroceder. Dura es esta palabra, es decir, las palabras que Jesús había mencionado son difíciles y requieren un esfuerzo mental demasiado grande para después llevarlo a cabo. Esta es la idea de la frase. La doctrina era Jesús el Cristo enviado desde el cielo. Poder entender que, en primer lugar, el Señor Jesucristo nos estaba invitando a seguirle a Él, a poder despojarnos de lo que es material, a darle su lugar a Dios como prioridad en nuestras vidas, a poder depender de Él en toda circunstancia. Esto es la doctrina, es seguir la palabra de Dios tal y como está escrita. Lo cierto es que si nosotros no queremos ser un discípulo, tampoco podemos ser creyentes, porque todo el que cree, ¿verdad? Todo el que realmente cree en Cristo, ¿verdad? Y Él lo dijo, es considerado un discípulo. La pregunta, usted y yo, ¿somos discípulos? Podemos decir, sí lo soy, pero ¿creemos en nada o creemos en todo lo que dice la palabra de Dios? Somos como Tomás. Voy a creer, dicen muchas personas, hasta que el milagro se me haya cumplido. Voy a creer hasta que haya obtenido tal cosa. Le creeré si Él actúa de esta manera. Y este es el error de muchas personas. Así no funciona. Si solo queremos creer y no seguir, entonces no estamos en nada. Si solo queremos ser personas entregadas y esforzadas, personas que queremos estar en la iglesia porque nos gusta, porque no tenemos nada que hacer el domingo, o porque
nos sentimos importantes, nos sentimos aceptados en ese grupo de hermanos de la iglesia, entonces nos entregamos y nos esforzamos por hacer algo. Pero si solamente es eso lo que nos mueve, no somos discípulos. Necesitamos una vida completamente sincera con nosotros mismos. Ser discípulo implica que cada uno de nosotros sea un creyente, y un creyente implica que seamos discípulos. No podemos tener esta diferencia o hacer una diferencia, ¿verdad? Tan lamentable que en estos tiempos se quiere hacer. Si tú eres creyente, un verdadero creyente, vas a luchar por aprender y convertirte en un discípulo. Esa es la línea. Esa es la línea. Como testimonio, hace más de 6 años que estamos aquí. Y toda mi vida, gracias a Dios, hemos tenido un lugar donde congregarnos. En Tegucigalpa estuvimos en 3 lugares. Y Dios nos permitió, por su misericordia, poder trabajar en la obra en esas 3 congregaciones. Él nos llamó a poder ser parte del trabajo en su obra, ser obreros para Él. Y nosotros contentos, muy contentos. Cuando Dios nos mueve del lugar, comenzamos en una iglesia con el deseo igual de buscar la manera en cómo ser parte del trabajo en la obra. Pero poco a poco nos fuimos acomodando a los horarios, al trabajo, al poder ir y ya no ser parte de la obra, no necesariamente estando en el escenario. Uno puede servir o ser obrero en cualquier área dentro del trabajo de la obra. Es tan amplia la obra del Padre que se trabaja desde la persona que está afuera dando la bienvenida, el que está en el estacionamiento, el que busca un paraguas para que alguien no se moje, el que busca una Biblia para entregarla, el que está recibiendo en la puerta principal, el que predica, el que ejecuta un instrumento musical, el que bendice con el canto, el que enseña en las aulas, el que pone a Dios en su corazón por llevar un bocadillo, una merienda para compartir. En fin, la obra del Padre es tan amplia que hay espacio para todos. Pero estando aquí, empezamos a acomodarnos a estar abajo, en las bancas. Y solamente escuchar una música agradable a nuestros oídos. Escuchar la palabra de Dios y regresar a casa. De pronto empezó a incomodarnos algo. Los cultos no tenían un horario establecido. Podían comenzar a cierta hora, pero no tenían una hora para finalizar. Y entonces eso empezó a incomodarnos porque era domingo. El diablo empezó a decir, es para estar con la familia, es para descansar. Y así ese montón de cosas que entran a tu mente y uno les permite que esas cosas puedan influenciar en nuestro actuar como cristianos. Ahora bien, después caemos y nos movemos a otra congregación porque nuestros hijos querían ir a una congregación donde ellos pudiesen escuchar el mensaje, la alabanza en el idioma de donde estamos. Entonces buscamos una congregación muy bonita, una iglesia muy grande, buena música, aire acondicionado, unas buenas sillas. Llegamos temprano para sentarnos, no enfrente, sino en la parte de atrás, porque había como un palco. Entonces nos fascinaba poder estar en la parte de arriba y poder ver todo hacia abajo.
Y era más conveniente para nosotros, porque esta iglesia, al ser tan grande, tenía varios servicios. Entonces solamente duraba una hora, 15 minutos de alabanza, de oración, 40 minutos de mensaje y vámonos. Maravilloso. Y esto más. Podíamos escoger el horario. Y entonces decíamos, si vamos a esta hora, es maravilloso, porque podemos venir a tiempo y almorzar en casa o salir a almorzar. Y almorzamos al mediodía. Entonces, hasta podíamos escoger el horario que queríamos ir a la iglesia. ¿Sabe qué pasó ahí? Éramos creyentes, éramos discípulos hasta que dejamos de servirle a Dios. ¿Puede un discípulo dejar de ser discípulo? Definitivamente que sí. Dejamos de enseñar, dejamos de interesarnos para que el evangelio se pueda propagar y de pronto nos acomodamos. Pero ¿sabe algo? El Espíritu Santo empieza de una u otra manera a incomodarnos. Y viene una misión para nosotros, para lo cual no estábamos preparados. Porque Dios así actúa. Dios solamente ocupa que nosotros digamos sí. Y Él hace la diferencia. Él va a completar lo que necesitamos. Y entonces el pastor Jorge lanza una invitación. ¿Qué les parece si ahí donde ustedes están extendemos el ministerio? Y lo que la palabra dice es cierto. Hay un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora el domingo, que es antes, era un día de descanso, nos levantamos a la hora que queríamos, íbamos a la iglesia a una hora y regresábamos a casa o salíamos a comer. Fantástico. Y en la tarde, maravilloso. Podíamos ver tele, podíamos salir, podíamos estar con familia, o cada quien podía hacer lo que quisiera. Maravilloso. Una vida cómoda. Pero cuando viene esta invitación y el Espíritu Santo empieza a tocarnos, tanto a mi esposa como a mi persona, como a mis hijos, entonces cambia todo completamente. Ahora no nos levantamos a la hora que queremos el domingo. Nos levantamos a la hora que necesitamos levantarnos. Porque hay que levantarnos temprano y poder prepararnos temprano para poder salir al lugar donde estamos, que Dios nos ha dado para podernos reunir y alistar el local, alistar el audio, alistar la música, alistar todo lo que tenemos para que cuando la congregación llegue, todo esté listo. Ya no nos levantamos a la hora que queremos. Ahora hay que prepararnos porque hay un mensaje que hay que impartir. Ya no me siento como me sentaba antes en la iglesia solo a escuchar. Ahora tengo que estudiar la palabra de Dios, porque no puedo dar un mensaje que no venga de Él. Y para eso tengo que prepararme. Y ahora cambia también. Tanto mis hijos están dentro del trabajo y ellos salen conmigo a la hora que tengamos que salir. ¿Ok? ¿Qué es fácil? No es fácil. Que todos los domingos está esa presión, ahí está. Pero al final es el deseo de servir a Dios como discípulos. Y esto más, antes el domingo yo podía ver una película o podía descansar. Ahora hay que prepararnos. ¿Para qué? Para el estudio bíblico del martes. Cuando me toca este maravilloso momento de compartir la palabra de Dios con ustedes en perspectiva bíblica, hay que prepararse. Ahora tenemos reunión de jóvenes cada 15 días y tenemos que pensar qué es lo más idóneo para ellos de acuerdo a sus edades.
No estamos desperdiciando el tiempo. Queremos ser discípulos. Queremos cumplir ese papel como discípulos. Y esta es una invitación que les hago a ustedes. Mi amado hermano, el trabajo en la obra es grande. Es grande. Si usted solamente llega y se sienta, escucha, recibe y se va, tal vez usted solamente sea un creyente. Pero usted necesita ser un discípulo de Cristo. Usted necesita prepararse. Usted necesita estar dentro de ese cuerpo de hombres y mujeres, niños, jóvenes, que deciden servir a Dios en todo momento y en todo lugar. Y esta es mi invitación para ustedes. Este testimonio no es para, para sentirme grande o no, sino por el contrario. Lo hago con la mayor humildad que puedo expresarle a cada uno de ustedes. ¿Y por qué lo hago? Porque cuando nosotros decidimos que el Espíritu Santo nos mueva a trabajar en su obra, tenemos que estar dispuestos a decirle que sí. Cuesta, cuesta mucho. Yo sé que este mismo testimonio lo tiene cada líder y los pastores que nos acompañan en esta maravillosa labor que es la obra de Cristo. Esta es la invitación, mis amados. Si usted solamente cree en el Señor Jesucristo, hay que dar un paso más. Él quiere que usted y yo seamos discípulos y que completemos ese proceso que nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este maravilloso momento. Señor Jesús, ayúdanos a ser discípulos tuyos verdaderos. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a compartir tu palabra. Sabemos que hay muchas personas que la necesitan. Permítenos, Padre Celestial, que aquello que está dentro de nosotros, que nos impide ser discípulos, pueda ser roto por medio del Espíritu Santo. Que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, y que nos ayude, Padre Celestial, a cumplir este maravilloso mandato. Queremos ser discípulos tuyos, Padre. Creemos en ti y sabemos que todo el labor que hacemos lo hacemos por amor y en fe en tu nombre. En ti nos quedamos, en Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga.